Francis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Francis, ayer y hoy. Cuando en este programa le pedimos que los que nos escuchan razonen, es porque pretendemos que no se dejen arrastrar por la confusión instalada por los medios de la prensa canalla, pero también por un trabajo psicológico muy bien hecho de aquellos que viven de las encuestas y que trabajan para quien los contrata. Es decir, le acomodan el resultado al que le paga. Si usted hace la misma pregunta en La Matanza que en Recoleta, tendrá dos respuestas distintas porque el hábitat donde la hizo es diferente. Si usted piensa que las encuestas son mayoritariamente hechas sobre un muestreo, se da cuenta que eso no maneja ni siquiera la totalidad de la opinión, sino un pequeño porcentaje que muchas veces se hace hasta telefónicamente. Dicho esto, quiero hacer vivir a todos ustedes la realidad y el análisis de la realidad. Cuando Mauricio Macri, lleno de promesas, fue elegido presidente de la República en la segunda vuelta frente a Daniel Scioli, uno de los peores gobernadores de la historia, es decir, con un gran hándicap a favor de Macri, por la mala obra de Scioli, y acompañado con un salvavidas de plomo que era Zanini, Carlos Zanini, que no aportaba, sino que tiraba para abajo, y a pesar de que incluso dentro del propio kirchnerismo le hicieron un vacío, la diferencia fue en la segunda vuelta de una cantidad de votos que es interesante que usted lo tenga reflejado. 678.774. Es decir, que en toda la República hubo menos de 700.000 ciudadanos que se inclinaron a favor de Macri en contra de Scioli. Entonces uno dice, ¿cuáles fueron los porcentuales? Bueno, Macri ganó en la segunda vuelta con el 51.10% y Scioli sacó el 48.90%, o sea, el 49%. ¿Me quieren decir ustedes, en 4 años de desastres económicos donde no hay una sola cosa que se pueda mostrar, cómo hacen para que esos 600.000 votos, 700.000 votos no los haya perdido el candidato Macri? ¿Cuáles son las razones reales que pueden llevar a los encuestadores a decir que se está parejo, o que están peleando voto a voto, o que la diferencia es de 3-4 puntos para el frente de todos? ¿Cuál es la lógica para imaginar que apenas hay desencantados en la Argentina 1 millón de personas con el gobierno de Macri? Nada más. ¿Ustedes creen que de los que le prestaron el voto a Mauricio Macri en la segunda vuelta, todos los van a votar? ¿Ustedes creen que la gente que ha perdido el trabajo, la clase media que está afectada, no va a votar en contra del modelo de Macri? Bueno, parece que los encuestadores no creen eso y que la prensa quieren que nosotros creamos que eso no existió. O sea, cuando dicen que está mejorando en un punto, en 2 puntos el presidente, en su imagen, porque lo que se está escondiendo en realidad es el de suponer de que la sociedad, por contagio de las redes sociales que manejan muy bien y que han gastado una fortuna y lo van a seguir haciendo para influir, pero además con la prensa que acompaña, quieren instalar que no hay posibilidades de que Macri pierda la elección, cuando, repito, ganó apenas por 600 y pico de mil votos, 700.000 generosamente puestos, y quieren hacerle creer a todo el país que no hay 700.000 personas desengañadas. ¿Cuáles son los motivos, cuáles son las razones reales del razonamiento de los encuestadores para que las encuestas les den al revés? Y entonces tenemos que apuntar al otro lado. Bueno, ¿será que no sirven los candidatos? ¿Será que no sirve Cristina? ¿Será que no sirve Fernández?
¿Será que cometen errores de campaña? Bueno, puede haber alguna cosa con errores de campaña, pero también cuando se votaba a Scioli, se estaba convalidando a Cristina, por más que le hicieron un vacío importante a Scioli dentro del kirchnerismo, se sabía que era así. Pero vamos ahora a entrar un poco en el análisis de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, porque en todo caso, a lo mejor, no se tienen frescas las cosas. Recuerden ustedes que ahora el 11 de agosto son las PASO, que el 22 de octubre es la primera vuelta presidencial, y que si no se gana en la primera vuelta ninguno de los candidatos, habrá una segunda vuelta con los dos más votados el 24 de noviembre. Bien, hay en el padrón 32.064.323 ciudadanos para votar, o sea, aumentó un poco con relación a la última elección. Y entonces, uno tiene que lentamente analizar qué cosas han pasado hasta el presente en 14 provincias donde en todo, sin excepción, ganaron los oficialismos y donde el peronismo hizo prácticamente suyo la provincia de Santa Fe, que no la tenía, donde ganó la capital de Entre Ríos, Paraná, que no la tenía, ganó la ciudad de Córdoba, la municipalidad, que no la tenía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que vienen perdiendo absolutamente todos los textos electorales en el país. ¿Por qué entonces se supone que van a ganar el test nacional? Otra vez la pregunta, ¿será porque está mal encarada la campaña del Frente para Todos? ¿Será por eso? ¿Será que ven en Pichetto un agregado de votos imaginarios del peronismo? ¿Dónde se basan? Lo cierto es que en la provincia de Buenos Aires, un 51-10% de Cambiemos y un 48.90% del Frente para la Victoria, con relación al nacional, que en el nacional fue 51-34 para Scioli, para Macri, contra el 48.66 para Scioli. En el orden nacional, 56 contra 48. En la provincia, donde perdió también el Frente para la Victoria, fue 51-10 a 48-90, a 49. Ahora bien, imaginariamente entonces, tenemos que suponer que si todos los observadores y encuestadores dicen que Macri tira para abajo a Vidal, ¿por qué entonces vamos a pensar que Vidal va a ganar en la provincia? Porque si es cierto que están diciendo los encuestadores que le pierde 7 puntos Vidal porque Macri la tira para abajo, estaríamos viendo entonces que sin mucho esfuerzo Kicillof podría ser el gobernador de Buenos Aires. Y se podría dar un fenómeno, que Kicillof, porque en la provincia se decide por un voto de diferencia, no hay segunda vuelta, que Kicillof sea gobernador, Magario sea la vicegobernadora, y que Mauricio Macri pudiera ganar imaginariamente en una segunda vuelta, pero no Vidal. Y que entonces todo el tablero imaginario de que Vidal tenía más votos que Macri, se desarme al perder la provincia de Buenos Aires, aunque más no sea por un voto. Entonces, ¿dónde está basada la idea de que está la cosa muy pareja y que la cosa se puede definir en la segunda vuelta? Solamente en lo presidencial. Pero en la primera vuelta se eligen los diputados nacionales y se eligen los senadores nacionales. Y si entonces en la primera vuelta hasta se puede ganar la provincia de Buenos Aires y se colocan mayorías en las cámaras de acuerdo a cómo se viene votando en todo el país, ¿cómo gobierna el imaginario Macri presidente con el Senado en contra y la Cámara de Diputados en contra? ¿Cómo se hace? Porque en un principio, cuando le creyeron, algunos como el Frente Renovador lo ayudó a gobernar. Ahora ya no tiene esa oportunidad y no tiene esa posibilidad. Y tampoco es obligatorio entregarle la presidencia de la Cámara de Diputados al oficialismo. Se hace por gentileza, no es obligatoria constitucional. ¿Quién dice entonces que le van a entregar la presidencia de la Cámara de Diputados a un imaginario Macri presidente? ¿Y por
qué no dicen los encuestadores esto que estamos hablando? ¿Por qué no dicen que si Macri gana como ellos suponen, no podría gobernar con el Parlamento en contra? ¿Por qué no presentan esta realidad a la sociedad? ¿Saben por qué? Porque se descubre el juego de que quieren ver cuántos votos más le pueden agregar para ver si mantienen la provincia de Buenos Aires, si mantienen la ciudad de Buenos Aires y si pueden hacer fuerza en Córdoba para equiparar lo que van a perder en el resto del país. Miren, yo les quiero decir algo. Cuando se prepara de esta forma la sociedad, es porque se está pensando en otra cosa. ¿Y saben cuál es la otra cosa que piensan? Yo se lo dije hace mucho. El fraude. Engañar con el resultado electoral. ¿Y cómo se hace eso? Ya se empezó a hacer. Se lo dijimos en el momento en que se contrató a una empresa que la única experiencia que tenía en la Argentina había sido que había hecho una elección en Córdoba. Y justamente la elección que se hizo en Córdoba había sido cuestionada por Aguad, el hoy ministro de Defensa, antes ministro de Comunicaciones, que le perdonó la deuda del correo a Macri, y por entonces peleando la provincia, que había dicho que era una empresa que llegaba con antecedentes no muy claros. Y se refería a la misma empresa que el jefe de gabinete se apuró a contratar en $1.200.000 para que hagan el control de las elecciones. Entonces estamos hablando de qué cosa. Estamos hablando de que quieren instalar la posibilidad de que sea una cosa muy pareja, de que se pelee voto a voto, etcétera, 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 para después anunciar un resultado que no tome de sorpresa a la gente, que digan, bueno, ya lo venían anunciando, ya lo venían diciendo. Les cuento algo, para que ustedes tengan en claro de qué estamos hablando. Cuando se produce la primera experiencia de esta empresa, de Smartmatic, la que denunciamos hace varios meses, que fue en el 2015, el único antecedente de la región que lo tenía había sido cuando trabajó en el control de Córdoba. Y se dijo que no venía precedida de buenos antecedentes. Porque en los Países Bajos tiene radicada su domicilio, es una empresa venezolana que tiene también domicilio en Estados Unidos, y curiosamente, en la elección que estoy hablando de Córdoba, se había cuestionado, por entonces Oscar Aguad, que había afirmado que era una empresa venezolana que no tiene buenos antecedentes. Eso lo dijo, cuando era candidato, el hoy componente del gabinete de Mauricio Macri. En enero pasado, la compañía que había nacido en el año 2000, tuvo su debut en el año 2004 en las elecciones de Venezuela, luego de haber recibido un préstamo del gobierno de Hugo Chávez de $200.000 para luego ganar una licitación por 128 millones. Smartmatic y el chavismo tuvieron un acuerdo que duró 13 años y que por supuesto es objetada, criticada la Venezuela de Chávez por el macrismo. Y fueron a buscar la empresa que ellos decían que le garantizaba el triunfo a Chávez. ¿A qué la fueron a buscar? Si están en contra de Chávez y no quieren parecerse a Venezuela, ¿por qué la fueron a buscar? ¿Que era una empresa que acomodaba el resultado a favor de la revolución bolivariana? ¿Por qué la fueron a buscar? Pero además, esta empresa ha sido denunciada en los Estados Unidos y tiene una decena de cables en general donde se habla de distintas situaciones en el mundo donde ha participado, donde nunca salió bien parada. Estamos hablando de la empresa que va a controlar las elecciones donde usted y yo vamos a votar. En el documento sobre la evaluación de antecedentes de Smartmatic, que forma parte de un informe que se ofreció el año pasado al jefe de gabinete Marcos Peña, se le informó
de la situación y dijo, bueno, esta es la que necesitamos, tráiganla, 1.200.000 dólares. Ahora, ¿van entendiendo por qué, sin ninguna razón matemática, tratan de decir de la recuperación del gobierno, del voto a voto, de lo parejo que se está, etcétera, etcétera? Ahora la pelea es no perder Buenos Aires, porque saben que la pueden perder por un voto. Y entonces atacan al candidato de todos los costados, porque dicen que es porteño, porque dicen que Axel Kicillof es un economista que no conoce la provincia, etcétera, etcétera, e incluso salió a pegarle Nielsen, el imaginario ministro de Economía de Alberto Fernández. Bueno, tengo que coincidir entonces que se están haciendo mal las cosas en la campaña de Alberto Fernández, que podrían llegar a facilitar alguna de estas cuestiones con las que está soñando la prensa canalla y la sociedad de la geocracia. Ahora, si ustedes creen que la administración de Macri no perdió 1 millón de votos en 4 años, a mí me gustaría estar jugando en la primera del Real Madrid.